tema que quería tratar contigo, Gerardo, es cómo ves lo que está pasando con el PAN, con Alianza. La semana pasada ahí por ahí una entrevista con Marco y Loret, y no me gustó nada, Gerardo, porque lo vi descuadrado, lo vi, pues no sé, sacado de onda por lo que hizo Alito. ¿Cómo ves el PAN, la Alianza? ¿Qué nos depara el destino desde tu punto de vista? Bueno, muchas gracias, Arturo. Muy buenos días a ti y a todos quienes escuchan y ven este programa. Pues mira, entrando rápido, yo creo que lo hemos comentado algunas veces, Arturo, y creo que desde hace tiempo, Tere, estamos viendo en los partidos de oposición pues, liderazgos muy pequeños, muy poco satisfactorios para los propios militantes de ese partido, hombres y mujeres, y en ese sentido me parece, la alerta la dimos hace 2 o 3 años, aguas, cuidado, no es posible ir al 2024 con liderazgos tan pequeños, tan poco provistos de cualidades que se necesitan en un momento tan difícil para el país, y desafortunadamente no se hizo nada, que podíamos llegar al 2004 con partidos reconstruidos, con partidos saneados ante la sociedad civil y particularmente Acción Nacional, que reconociera los errores que cometió, que planteara un rediseño ante la sociedad. Más o menos en 3 años podíamos hacer algo al 2024 como institución, pero desafortunadamente no se hizo nada. Se siguieron en los negocios, en las prebendas, en las cuestiones distorsionadas, muy lejos de una democracia positiva interna. Y en ese sentido, Arturo, me parece, llegamos al 2024 con esa debilidad. Y es que estamos viendo estos reflejos de que le salen unos escándalos a Alito, que le salen estos al candidato a gobernador del Estado de México, y que le van a salir escándalos al presidente del PAN y a algunos liderazgos visibles. Desafortunadamente sí eso era previsible. Entonces, también era previsible que teniendo un aprendiz de dictador, un tenso dictador en la presidencia de la República, que su chiste es que sabe manipular, que sabe apretar colas, pues lo que iba a hacer era apretarle las colas a los liderazgos, entre comillas, de oposición. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Está sacándole sus trapos a la vista del mundo, ahora que tiene información privilegiada, porque tiene acceso a cuentas bancarias y a todo el presidente, entre comillas. Entonces, en ese sentido, Arturo, me parece que ese bombeo a la oposición, pues era algo muy previsible, y también había que ver claramente que teniendo ese tamaño de liderazgos con características gangsteriles, varios de ellos, pues iba a explotar. Entonces, bueno, visto que ya ese camino venía, era una cuestión de tiempo cuándo los va a bombardear y en qué momento los va a querer doblegar. Y aquí hay algo importante, me parece, para efecto de la alianza, como bien dices, Arturo, y una es que pues llegó el momento de doblegarlo cuando el presidente del PRI no quiso votar la reforma eléctrica, empezaron a investigarlo y a tirarle y a denunciarlo. Y la gente dice, bueno, pero es que lo están persiguiendo, pero hay toda una lista de cuentas que tiene también. Entonces, si lo quisieran perseguir y no tuvieran nada, pues no habría problema, ¿verdad? Entonces, ir a una competencia, a una guerra política como la que es el 2024, con esos comandantes y me parece que era gravísimo para la oposición, y así va ya. Y lo segundo de esto, estimado Arturo, Tere, es que después de esperar el momento en que los iba a querer quebrar, me parece que hay algo importante también. Creo que el PAN hizo una sobrereacción, porque sí es cierto que es una cosa delicada esta propuesta de dejar a los militares hasta el 2028. Pero me parece que la sobrereacción está en que lo más grave del tema del ejército era que se quedara con la Guardia Nacional completamente y descaradamente, ya legalmente, Obrador. Eso es lo grave. Pero salir a pasar y romper la alianza o ponerla en, entre comillas, suspendida por algo que tiene cierta razón, que es que los militares no se pueden salir de golpe
de una cosa que no se fue preparando durante los últimos 4 años o 6 años. O sea, no se preparó, no hay policías municipales, no hay un peso para entrenamiento de policías municipales, para prevención de policías estatales. Esto no hay, lo desmanteló completamente para reforzar pues sus sueños eróticos de los 3 megaproyectos y de la Guardia Nacional. En ese sentido, pues, me parece que hay una sobrereacción del presidente del PAN, me parece que salió a amenazar demasiado rápido, porque, reitero, ya sabíamos que podía pasar cosas como esas con el presidente del PRI, al igual que el presidente del PAN pasó con el del PRI. Bueno, entonces tienes que ir ajustando eso y diciendo, bueno, pues sí salieron los escándalos que pensamos que iban a salir. Ahora, ¿cómo reaccionamos para seguir con la alianza? Porque como tú sabes también, Arturo y Tere, yo nunca estuve de acuerdo con la alianza, pero si se hubiera reconstruido a los partidos, ya de un año para acá no hay otra opción, o se va en alianza o definitivamente se perderá el 2024, mi estimado Arturo. Alianza sí, Gerardo, pero esa alianza incluye a Lito y, o sea, o puede, o cómo funcionaría mejor, porque evidentemente, y aquí nos pregunta la audiencia, pues la división dice al que favoreces a López Obrador, pero ¿cómo tendría que ser esa alianza, con o sin? Bueno, mira, yo creo que a estas alturas lo ideal sería que ninguno. Probablemente el del PRD se podría quedar, creo yo, que es el menos afectado en su imagen pública, pero ninguno de los otros. Pero el problema son los tiempos. Ya no hay tiempo para estas días internas. Y se lo está aprovechando Obrador y le está poniendo leña al fuego. Yo creo que desafortunadamente, con unos malos y otros buenos, pero la alianza tiene que seguir como está, pues porque estamos a menos de un año de empezar la elección formalmente de 2024. Entonces yo creo que ahorita es poner parches, es reagrupar e ir a una alianza que permita que solo sea la elección de Obrador y un grupo opositor nada más. Si nosotros permitimos que vayan 2 o 3 partidos, por ejemplo, el de Dante Delgado por un lado y la oposición por otro, me parece que una vez más el grupo de Dante, que por cierto gobierna Nuevo León, va a hacer esquirol otra vez de Obrador para que la oposición no gane lo que debe ganar. ¿Y quién crees que puede ser el candidato fuerte? Porque bueno, allá por parte de Andrés Manuel ya tienen como 4 corcholatas que andan en gira, ya hasta tienen spot, tienen canciones. Ayer escuchaba una de Marcelo Ebrard. O sea, ¿quién pudiera? Esa es una extraordinaria pregunta, extraordinaria, que déjame decir 2 cosas de ella, Tere. Primero, lo que tú dices, es un descaro, es una cosa de un cinismo, de una fachatez que no habíamos visto lo que están haciendo. O sea, Obrador abrió la elección para distraer, para que nadie se... En los 100 tiene los más de 100,000 desaparecidos y todas esas dantescas cifras que ya conocemos muchas y muchos de nosotros, pero de esa manera pues adelanta la final del sexenio, nadie se está preocupando ya, entre comillas, por los grandes problemas y todo el mundo anda viendo a ver qué hacen estos insensatos en sus campañas. Efectivamente, yo ayer me estuve riendo con algunos TikToks de este personaje que tú dices, más los ridículos que ya vemos a Claudia con la guitarra. Bueno, estos personajes que andan ya en la locura desatada, porque así lo hizo Obrador, reitero, para sacarlos a pelear ya y además ir distrayendo un poco. La primera parte es eso, lo increíble de que estén tan descarados y con lo bocabajeado que tiene el Instituto Nacional Electoral, pues ni salen desafortunadamente a decir nada. Y segundo, lo grave de que en las candidaturas oficiales de estos 3 personajes o 4 sean tan malas, o sea, candidatos sin ninguna claridad ideológica. Hay unos que han estado en 5 partidos políticos, otros en 3, o sea, son unos saltimbanquis que creen hoy en el judaísmo y mañana son musulmanes y pasó mañana son evangélicos y ahora son católicos, ¿no? Por decir algo. Entonces, lo grave de eso es que esos personajes tan cuestionados, tan señalados,
de matar gente con la línea 12, de enriquecerse con la línea 12, el otro, con trayectorias muy cuestionadas. Lo grave es que en la oposición no hay nadie todavía. No se ve a nadie todavía que pueda pegar un brinco hacia adelante. Yo soy de los que cree que hay que contemplar abiertamente la posibilidad de que pueda ser alguien que emerja de las instituciones políticas, pero también alguien que pueda estar en la visibilidad con la sociedad civil. Ahí hay una enorme beta, además sin colas. Ese es el que están levantando la mano en la política partidista de cualquiera de los partidos de oposición, que tienen unas colas enormes, y esas colas, reitero, con un gobierno con características dictatoriales claras como el de Obrador, pues esas colas son apretables muy fácilmente, y estos que les encanta la manipulación política, pues las van a apretar. Entonces, dicho rápido, Tere, no hay todavía, no. Ahí hay algunos emergiendo, pero yo no veo todavía, pero tengo la confianza de que pueda emerger. Yo creo la solución aquí, Tere y Arturo, si me permiten un segundo más, es cómo resolvemos que los partidos de oposición estén arrodillados. ¿Cómo resolvemos que no haya una candidatura de hombre o mujer suficientemente fuerte, sólida, ya caminando por el país? ¿Cómo resolvemos que el resto de millones de personas que no participan, 45 millones de personas que no votan en este país, cómo provocamos para que vayan y se involucren y hagan algo por el destino de este país? Bueno, para mí toda la solución está en lo que ustedes están haciendo, Arturo y Tere. Ustedes son sociedad civil puesta a opinar, a denunciar, a cuestionar, a decir lo que no está ocurriendo bien en el país, a proponer, y yo creo que esa es la única solución. Necesitamos, ¿sí están ahí, verdad? Sí. Perdón. Estamos muy atentos, Perdón, es que como que se me congeló la imagen y pensé que se podían haber ido. Bueno, yo la única solución que veo es que personajes como ustedes, que afortunadamente hay bastantes hombres en el país haciendo inquietud, denunciando, señalando, proponiendo, entrevistando, provocando, porque ustedes es un ejercicio ciudadano. Creo que eso hay que multiplicarlo. La única solución que yo veo es que un grupo muy amplio de la sociedad mexicana haga lo que ustedes están haciendo y movilicemos a esos 45 millones y provoquemos y presionemos a esos pequeños liderazgos de los partidos políticos, como cuando lo de la reforma eléctrica, por ejemplo. Ya Lito iba de cabeza ya a prostituirse desde aquel entonces, pero hubo una reacción muy interesante, presión interna y externa de grupos de la sociedad civil, importantes algunos por presencia de fortaleza económica en el país, o otros por su presencia popular en las calles de la República. Entonces, en ese sentido, me parece que ese es el camino para evitar todo este camino de prostitución de algunos liderazgos de los partidos de oposición, y sobre todo que esos 45 millones de personas no se nos queden en su casa o haciendo alguna otra cosa, pues porque simplemente no están enterados o les vale un pepino colorado, que es exactamente lo que está pasando en el país, y eso es gravísimo, porque eso aumenta las filas de seguidores del energúmeno del Zócalo, precisamente. Así es. Yo iba a decir, Gerardo, que ya están en la palestra las 4 corcholatas de Andrés Manuel, 3 o 4, lo que sea, pero y como tú dices, no les veo nivel. No, ninguno de los 4 tienen una mente analítica, tienen una visión de futuro. Entonces, sí, no es de que quiera tener una mentalidad pesimista, pero si ya pensamos que fuera a ganar uno de esos 4, ¿quién es el menos peor? ¿Monreal? Qué buena pregunta también, Arturo. Mira, pues es difícil también de decir. Tú sabes que yo soy de Tabasco y conozco a esta especie muy bien. Bueno, empezando por el secretario de Gobernación, yo te diría es lo más oscuro, incapaz, represor, que se puede haber visto en una Secretaría de Gobernación en los últimos años, los años ya de
alternancia. Me parece que no es para nada lo que necesita el país, aunque sea de esos grupos. Y ahí entonces, a mí Monreal, pues eso de estos personajes que ha estado en 5 partidos, o sea, los señalamientos que han hecho de narcotráfico a su familia, cuando a mí me tocó ser legislador, una hermana era legislador, ahora el gobernador es su hermano, otro alcalde es su hermano, son una porquería, o sea, un nepotismo tremendo, pero la ventaja de Monreal es que sí tiene pantalones, ¿no? Y lo acabamos de ver, esta mega madrina. ¿Ahí qué pasó, Gerardo? Porque si bien se le puso al tú al presidente, pero luego se pasó la propuesta de la militarización y él se abstuvo. O sea, los del PRI estuvieron con él, pero digo, los del Morena estuvieron con él, pero luego no. ¿Ahí qué pasó? Bueno, yo creo, Arturo, y fue un momento muy interesante, creo que después de la grosería que dejaron plantado a Monreal, y lo supo victimizar muy bien, él, me parece que hubo una reacción muy positiva que benefició a su candidato, Alejandro Armenta, para ser el presidente, y termina además de que es un tipo con mucho colmillo, de mucho amarre político. Reitero, pues ha estado en todas y de todo, ha hecho de todo y sin medida, como diría José José, y en ese sentido me parece que aprovechó muy bien esta grosería que le hicieron a él, la puso como una grosería al Senado, a la fracción parlamentaria, cerró sus y le pegó una mega madrina a Obrador, porque conociendo a este tipo, al energúmeno del Zócalo, lo conocen ustedes, esas son las cosas que no perdona, esas las cosas. Imagínate la Cámara de Senadores que Monreal diciéndole que no va a ser un palero de él, y segundo, la Cámara de Diputados queda en manos de un panista, cuestionado y lo que quieras, pero finalmente un panista, entonces, o sea, alguien de oposición. En ese sentido, me parece que le logra, en este paso, le logra dar una exhibida pública, y creo que luego, ante una cuestión tan complicada como la estaba haciendo Obrador, incluido con sus senadores, entonces Monreal, digamos que tiene que hacer un alineamiento suave, que es esta abstención, porque ahí sí los otros senadores jugaron con el presidente también, ¿no? Algunos como Guadiana, por ejemplo, que lo defendió abiertamente, el del sombrero de Coahuila, lo defendió abiertamente en esa discusión del Senado por la presidencia directiva. Sí, perdón, Tere. Que sería muy, muy cuestionable también, porque pues si él mismo lo dijo, que hasta un niño de primaria sabe que se viola la Constitución, ¿por qué continuar con un partido que está presionándolo para que vaya en contra de sus valores y luego quedarse? Pues también es una mala señal, con me abstengo para no quedar tan mal, pero ya quedó, porque los tibios, hasta es bíblico, se vomitan en cualquier lado, es sí o es no. Sí, yo creo, Tere, que eso le pasó en ese sentido. Ahora, como estaba muy reciente el triunfo que tuvo sobre Obrador, creo que eso pesó más. Creo que precisamente me parece que un poco por eso estamos hablando de ello, porque no se veía venir, no se veía venir. Además, con lo de Higinio, que ya se la debían al senador Higinio del Estado de México, parecía como una cosa más o menos clara que lo iban a imponer de presidente del Senado. Entonces, parece que fue una cosa muy... Volviendo al tema, fíjate, a mí me parece que Marcelo es el menos primario, por decirlo de alguna manera, el menos cavernícola de ellos, ¿no? Y que tiene Ebrard, sí, el que tiene posibilidades en algún momento de lograr más o menos tener una independencia, el que sabe que tiene que respetar las relaciones y los internacionales. Ahorita le tiene que hacer al palero de Obrador, y ahí anda manejando el carrito eléctrico de Bolivia, imagínate. Obrador rechaza los carros eléctricos y dice que es una maravilla su porquería de refinería donde nos estamos gastando 20,000 millones de dólares. Y Ebrard anda promoviendo los carritos eléctricos porque se va a acabar la gasolina. O sea, digo, es una cosa irracional. Y además hay que aprender de la tecnología
boliviana. Imagínate, o sea, digo, con un abrazo a los bolivianos, no es nada contra ellos, pero no se puede comparar con la tecnología eléctrica automotriz de algunos otros de los llamados países desarrollados, con los que también tenemos relación. Es parte de esta locura venezolana chavista que Obrador ha promocionado. Entonces todo el mundo tiene que quedar bien con esas tonteras. Entonces este viene y saca su carrito bolivariano para promover esa desfachatada burrada que anda promoviendo Obrador, y que ahora veremos claramente el 16 de septiembre con su esperado discurso de lo que le va a decir Estados Unidos, ¿no? Ya les dijo el otro día. Ya dijo en la mañana que no va a hablar de la posición de México con respecto a la reforma eléctrica, ¿no? Ya lo dijo ahorita en la mañana, entonces ya reculó. Y eso es interesante. Pero bueno, te falta... Que va a salvar al mundo, Arturo, pero que va a salvar al mundo. Es lo que, no, que ya tiene la solución para la guerra de Rusia y Ucrania. Es que realmente cree que somos tarados. O sea, cree que así como sus segadores, cegados seguidores que le besan la mano, así tú y yo y Tere vamos a creer que, ya resolvió el mundo. Qué inteligente tipo, qué estadista parimos. Ahora guerra que no ha podido resolver, va a resolver él. Entonces le van a dar 5 años de break para calmar las cosas. No. Pero son las típicas burradas, como las de tercermundistas, como le llamaban en aquel entonces, como las de Luis Echeverría. ¿Te acuerdas que iba a ser el del mundo? ¿No? Esas tonteras. Bueno, pero volviendo al tema, Arturo, fíjate que en todos estos años lo único que yo he visto positivo, y te lo juro, por más objetivo que he tratado de ser, lo único que he visto positivo de un servicio que da un gobierno de estos que son una pesadilla, gobernados por Morena, por los esbirros de Obrador, es algo que hizo Claudia Sheinbaum. Mira, y fui a verlos, o sea, ayer inauguró una especie de, ¿cómo le llamaron? Como un bus de segundo piso, como un bus, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Pero lo relaciono porque en la última visita que hice a México fui hasta el norte de la ciudad a ver los teleféricos. ¿Se acuerdan que hizo un teleférico que conecta en una parte de la delegación Álvaro Obregón? Muy interesante. Efectivamente, es una zona muy bajo. El teleférico va a lo del cerro y ahí fui allá y me pareció muy interesante. Ahora, limpio, con mantenimiento extraordinario. Claro, me puse a investigar y la empresa, me creo recordar que es austríaca, que hizo la venta e instalación, todavía tiene el mantenimiento, ¿no? O sea, a mí me parece que es una medida muy interesante para resolver movilidad de grupos de ingreso bajo, medio bajo de la población. Muy estético, además, bellísimo, ¿no? Por las alturas en las que va el teleférico, pero de terror si vemos que uno de los principales problemas del país es el mantenimiento, y de los gobiernos de Morena claramente es mucho peor. Entonces, sí, si ese teleférico no se le da con esa sistemática religiosidad de los europeos, mantenimiento, eso va a ser una desgracia y una tragedia. Pero volviendo al origen, lo único que digo es lo más creativo e innovador que yo he visto que sirve, aunque ahorita el servicio lo están dando los europeos, es el teleférico, que lo hizo Sheinbaum. Y ayer hizo esto del segundo piso en un, creo le llaman. Lo que estoy tratando es, yo en 4 años, lo único rescatable, lo único, y no estoy hablando nada más del gobierno federal, estoy hablando del de Veracruz, del de Puebla, del de Tabasco, de todos los que he podido analizar donde gobierna Morena. Eso es lo único rescatable que he podido ver. Y lo digo honestamente, por más que le he dado vueltas, he hecho muchos videos, yo hago videos todos los días de estos temas, que por cierto, ahorita que se suscriban a mi canal de YouTube. No, claro. No, Gerardo Priego. Muchas gracias, Arturo. @ Gerardo Priego T es mi Twitter, y de ahí invito permanentemente a que se suscriban al canal de YouTube y poder
seguir provocando discusión. Lo hacen ustedes precisamente, es tratar de hacer algún esfuerzo como lo hacen ustedes también. Pero entonces, en síntesis, mi querido Arturo y Tere, pues no me gustan los candidatos de Morena, pero el problema es que se pueden dar ese lujo precisamente porque la oposición está pues dando patadas de ahogado y sin hacer emerger todavía. Pues acéfala, ¿no? Acéfala, porque no vemos ahí realmente quién pueda dar la cara de manera frontal para pues que se vea algo ya unido, ¿no? Pues te entendí, Gerardo, que entonces Claudia sería menos peor, sería algo que pudiéramos tener algún cierto luz de esperanza. Pues fíjate que en eso de lo que te decía, que lo único positivo que he visto es algo que hizo ella, pero desafortunadamente ella sí me parece, que parte de la crítica que le hace todo el mundo, sí sería una completa incondicional de Obrador. O sea, no va a poder levantar un dedo sin que Obrador le diga, como lo ha hecho desde que Obrador la sacó a la luz, ¿no? Son de esas trayectorias que le deben todo a una sola persona. Y a mí me parece que eso es muy grave y delicado, sobre todo en un político como hombre o mujer, porque siempre va a tener a ese desde atrás, cuando hay un manipulador tan grande y obvio como es Obrador. En ese sentido, me parece que Marcelo Ebrard pudiera ser un poco, como tiene una historia mucho más diversa, me parece que podría ser un poco más independiente. Pero te digo, es tratar un poco de decir, chin, estamos en el lodo, bueno, búscale ahí a ver qué piedra de lodo puede sacar. ¿Qué pasó? Ya, lo que vemos es la posibilidad de que entre ellos mismos se van a dar hasta con la cubeta. Por ahí salió una nota en otro medio donde ya Claudia Sheinbaum contrató 3, 4 empresas para que le tiraran a Marcelo Ebrard y con recursos públicos. Y por otro lado vimos al presidente de Morena burlándose de Adán Augusto, que le hablaba a la orejita ahí al otro, y le decía, si tú me lo pides, yo me porto bonito, ahí le ponía una canción medio rapeada. Entonces, entre ellos mismos ya empezó su guerrita, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que también, ¿se acuerdan ustedes de este muchachito que es muy pro Morena y que al principio del gobierno, lo metieron en todos los canales de televisión y lo intelectual de morenista, un nombre raro, Gibran. Bueno, ahora Gibran ya se volteó, ¿no? Escuchen sus entrevistas últimamente, como dice Arturo, y son unas golpizas que le pega Obrador y lo tira de merolico y de locutor que quiso haber sido un líder populista y no pudo. Y bueno, ya unos cuestionamientos feos. También otro tipo muy simbólico, yo hice un video también de esto, de los simbolismos de lo que hizo Monreal, de lo que hizo el alucinado de Noroña. En un en vivo desde la Cámara de Diputados hace una queja, dice, aquí nos tiene como pendejo Obrador porque puso la toma de posesión al mismo tiempo, el informe de gobierno al mismo tiempo que el inicio de actividades de la Cámara. Sí. Eso es una falta de respeto al Poder Legislativo. Bueno, Noroña. Así es, yo creo que como bien dice Tere, tenemos que aprovechar, uno, que la sociedad despierte y provoque presión sobre los partidos políticos de oposición y en general sobre la gente que no participa. Y dos, aprovechar esa coyuntura de despertar población para aprovechar esta locura que se van a matar entre ellos. Sus peores enemigos son ellos mismos. ¿Por qué? Porque son puercos. Los puercos cuando se enojan unos a otros, los jabalíes, lo que hacen es pelearse entre ellos. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Pero si se pelean entre ellos y no hay una sociedad pujante enfrente, pues no va a pasar nada. Entonces se pelean entre ellos, en medio matan y el que sobreviva de ese pleito, hombre o mujer, pues sería quien encabezaría el gobierno. Porque eso sí, Arturo y Tere, yo veo ahorita, si no hacemos nada diferente, estos no van a ganar, van a arrasar en el 2020. Entonces tenemos que ser muy más agudos, reitero, sobre todo con toda esa población, porque de sus seguidores, a mí me parece que no hay ni que perder tiempo en ellos. Hay gente con dudas, con eso sí, pero hay que ir con los que no participan y con los que estamos convencidos o tenemos
tenemos claridad sobre lo que va a pasar. Con eso que tenemos claridad de que no podemos dejar las cosas así, hay que ir a convencer a los que están pasivos o con dudas. Pero el otro grupo, que yo digo que son 4 tipos de seguidores, nada más lo que ahora tiene Obrador, y si me permiten los comento, también hice un video de eso por si lo quieren ver, pero es uno, los que reciben los pseudo programas sociales, que eso es un maiceo. Y esa gente, no toda, pero esa gente, maiceo en diferentes formas, porque alguien me dice, oye, Lorenzo Meyer no lo puedes poner en una de esas categorías. No, Lorenzo Meyer tiene a su hijo de secretario de en gobierno federal. Ni en sus más heroicos sueños ese muchachito hubiera sido secretario de Estado si no tuviera al papá Lorenzo Meyer. Entonces, bueno, lo primero son los maiciados, de alguna forma, principalmente los pseudoprogramas sociales, pero no solo. Segundo, el inadaptado, el que está enojado con el mundo, el que el país no lo merece, en que la población y la sociedad no le ha dado lo que él o ella merece, ¿no? Que ahí tenemos desafortunadamente muchos también. Tercero, el fanático, que lo sigue casi religiosamente, sin cuestionarse nada. Se han dado cuenta, también de eso hice un video, que hay gente que le besa la mano. O sea, es una cosa como los davidianos de Waco, Texas, ¿se acuerdan? Así de seguir a un Mesías, ¿no? Sí, una cosa increíble. Bueno, él también lo hacía, ¿verdad? Cabe señalar que él también acostumbraba a llegar y besar la mano. A mí una vez me la besó. Ay, perdón. Ay, Dios. Ya me besó el diablo. Bueno, pero te digo, ese tipo de cosas que son enfermizas, ¿no? Y eso nunca, fíjate, esa parte de fanatismo casi religioso, nunca lo habíamos visto en México, y es parte de lo que hay que cuidar, de lo que hay que tenerle miedo, precisamente seguidores cegados. Y además esos cegados son a los que puede provocar para radicalizar y polarizar. Es parte precisamente de su éxito, ¿no? Entonces, a mí y el cuarto, que yo diría, es el que desconoce cómo funcionan los contrapesos en una democracia, cómo es la geopolítica internacional, es el que cree de buena fe, porque no tiene suficiente información o tiene mucha y no sabe filtrarla, es el que cree que este troglodita, este sátrapa realmente puede resolver la guerra de Rusia con Ucrania y que él tiene la solución y que cuando él va a Naciones Unidas, en vez de reírse a carcajadas como lo hacen los representantes de muchos países, lo adoran y se ponen de rodillas y le dicen: bravo, qué bueno, señor Obrador, que vino usted de Macuspana a resolvernos el problema de la guerra que no entendíamos. Entonces, ese que es un poco analfabeto involuntario, pues no entender qué hace un regidor, qué hace la Cámara de Diputados, a quién representa un senador, cómo debe ser el contrapeso con el Poder Judicial, qué historia tiene de violación a los derechos humanos en México y en el mundo, el ejército cuando se les mete de policía, todo ese tipo de cosas. Entonces cree, pues, porque lo dice el presidente, ¿no? Y todavía tenemos una presidencia muy poderosa, independientemente de la persona en México, pues se van por ese lado a creer. Hasta ahí veo yo esos 4 seguidores. Hay otro grupo, ¿no?, de la delincuencia organizada, pero eso no es seguimiento de convicción o de creerle. Eso es simplemente una asociación conveniente para ambos. ¿Ya vieron lo que sacó, el Tribunal Electoral Federal hace unos días? Comprobado, el 55% de los mexicanos creemos que la delincuencia organizada está ayudando a Obrador en las elecciones. Hizo un estudio, demoscópico, una encuesta en el país interesantísima, donde pues sus datos comprueban lo que hemos estado diciendo muchos. Ahí está la mano de la delincuencia organizada cada vez más clara. ¿Y a quién creen que ayudan? Al de la amnistía, a que él sacó a la secuestradora de Guerrero, al que ha tenido candidatos criminales, como el secuestrador de Morelos, o el integrante del cártel en Tamaulipas, o el ex candidato a gobernador de Jalisco. Toda esta baraja de sinvergüenzas. Bueno, recuerdan, Arturo, Tere, hace unos días agarraron a la hija de un alcalde de Morena, llegando con $250,000 y 2 armas largas en plena frontera de Estados Unidos con México. Así están, así todo el tiempo están emergiendo criminales, hechos políticos, desafortunadamente en México. No es que antes no se colara uno que otro, es que ahora es la cantidad y el descaro de esa depravada
alianza, de ese amaciato imprentable que tiene. Qué barbaridad. Oye, se nos fue el tiempo, Gerardo, un gustazo tenerte aquí.